cómo definir la robótica. Es complejo. Es complejo porque junta un montón de cuestiones, un montón de ciencias, disciplinas y todo lo que es la cuestión tecnológica. Principalmente ahora está la cuestión de la carrera de la ingeniería en mecatrónica, que es más bien definido robótica. Pero antes, para poder trabajar en la robótica tenías que saber de programación, saber de mecánica, saber de electrónica y también un montón más de cuestiones en lo que sea, lo que vayas a aplicarlo, de procesos y demás, para decir me dedico a la robótica. Hoy en día ya se ha como estandarizado un poco el hecho de decir robótica, mezclan todas las ciencias que involucra y las han logrado meter en una sola carrera porque ya se ha vuelto una necesidad a nivel mundial el hecho de definir la robótica como una carrera, como algo consolidado, no como algo que lo hacen alguien que sabe de todo un poquito de cada cosa. Y la robótica en sí es un concepto bastante amplio en este momento, ya que un robot, desde un teléfono hasta lo que vemos, hasta un lavarropa. Entonces, imagínate que en este momento la definición de robótica es algo global, directamente, que se usa para todo últimamente. Y para diseñar un robot, primero se ve el problema que se quiere solucionar. Una vez que se enfoca el problema, vemos las herramientas que tenemos para solucionarlo. Así yo lo veo principalmente cuando me encuentro con alguna dificultad o algún trabajo, creo que es el mejor método. Primero analizar, luego llegar a la ejecución del proyecto, bueno, a medida de los pasos. Y viendo siempre, bueno, acá nos pasa algo que en otros lugares del mundo no nos pasa, es la falta de materiales. Tenemos que usar distintas formas porque improvisar todo el tiempo, porque lamentablemente la tecnología que llega a la Argentina y más a San Luis es muy poca. Entonces, bueno, usamos distintos métodos. Principalmente para poder crear un robot vos tenés que tener una necesidad, algo que solucionar o una tarea que cumplir. Partiendo de esa premisa, tenés que ver cómo sería la mejor manera de solucionar dicho problema. Por ejemplo, planteando un caso práctico, sería una competencia de robots seguidores de líneas, muy similar a los autitos esos de control remoto que tenían la pista, pero el robot no tiene control humano ni tampoco está trabado en una línea, sino que la sigue por un recorrido viéndola. Entonces ahí entras a plantear de cómo veo la línea. Y entonces tenés que buscar sensores que puedan diferenciar el fondo de la línea, y cómo identifico y cómo proceso esa información. Y ahí vos entras a ver qué controlador necesitas utilizar o qué batería. Son varias cosas que tenés que ir analizando, después el peso o los motores, siempre planteando en la cuestión de qué necesito, entonces ahí vos ves qué podés realizar y qué está al alcance de cada uno también. Sé que sonará extraño, pero pienso que los robots nos pueden inspirar a ser mejores humanos. Miren, yo crecí en Bethlehem, Pensilvania, el hogar de Bethlehem Steel. Mi padre fue un ingeniero y cuando yo crecía, él me enseñaba cómo funcionaban las cosas. Juntos construíamos proyectos como cohetes de modelismo y cohetes para pistas de carrera. Aquí está el Go-Kart, construido por nosotros. Ese soy yo detrás del volante, con mi hermana y mi mejor amigo en aquel tiempo. Y un día él vino a casa cuando yo tenía cerca de 10 años y en la mesa del comedor él anunció que para nuestro siguiente proyecto construiríamos un robot. ¡Un robot! ¡Un robot! Entonces estaba muy entusiasmado por esto, porque en la escuela había un abusivo llamado Kevin que me molestaba porque yo era el único niño judío de la clase. Por lo tanto no veía la hora de empezar a trabajar en esto para mostrarle a Kevin mi robot. Pero esa no era la clase que mi papá tenía en mente. Vean, él era propietario de una compañía para cromado y ellos
tenían que mover partes pesadas de acero entre tintas de químicos y por lo tanto necesitaba un robot industrial como este para acarrear la carga pesada. Pero mi papá tampoco consiguió la clase de robot que quería. Junto a él trabajábamos en este por varios años, pero fue en los años 70 y la tecnología disponible a los aficionados no existía aún. Así que mi papá continuó haciendo este tipo de trabajo a mano, y algunos años después, él fue diagnosticado con cáncer. El robot que tratábamos de construir, le decía, no tenía que ver con el de acarrear carga pesada. Era una advertencia sobre la exposición de mi papá a los químicos tóxicos. Él no reconoció esto en este tiempo y contrajo leucemia. Murió a los 45 años de edad. Yo estaba devastado por esto y nunca olvido el robot que tratamos de construir. Cuando ingresé a la universidad, decidí estudiar ingeniería como él. Fui a Carnegie Mellon y obtuve mi doctorado en robótica. He estado estudiando robots desde entonces. Así, lo que quisiera contarles son 4 proyectos con robots y cómo ellos me han inspirado a ser mejor humano. Para 1993 yo era un joven profesor en la Universidad del Sur de California y precisamente construía mi propio laboratorio de robótica. Y este año fue en el que llegó la red informática mundial WWW. Recuerdo a mis estudiantes que me contaron de esta red y estábamos tan sorprendidos. Comenzamos jugando con esto y aquella tarde nos dimos cuenta cómo podríamos usar esta interfaz nueva y universal para permitir a cualquiera en el mundo operar el robot en nuestro laboratorio. Así, en vez de tenerlo para pelear o hacer trabajo industrial, decidimos hacer un plantador. Pusimos el robot en el centro y lo llamamos Telejardín. Y tuvimos que poner una cámara en el sujetador de la mano del robot y escribimos algunas secuencias de comandos especiales y software para que cualquiera en el mundo pudiese entrar y haciendo clic en la pantalla pudiese activar el robot y visitar el jardín. También permitimos configurar otro software que le permitía participar y ayudarnos a regar el jardín remotamente. Y si ustedes regaban el jardín algunas veces, les dábamos sus propias semillas para plantar. Ahora, esto fue un proyecto de ingeniería, y publicamos algunos artículos sobre el diseño del sistema, pero también lo pensamos como instalación de arte. Fui invitado, después del primer año, por el Museo Ars Electrónica en Austria, para tenerlo instalado en su vestíbulo, y estoy feliz de decir esto que permaneció ahí en la línea 24 horas al día, durante casi 9 años. Este robot fue operado por más gente que cualquier otro robot en la historia. Y así, un día, recibí una llamada inesperada de un estudiante, quien hizo una muy simple pero profunda pregunta. Él dijo: ¿es el robot real? Bueno, todos los demás hubieran supuesto que sí, y sabíamos que lo era porque estábamos trabajando con él. Pero supe qué quiso decir, porque sería posible tomar un montón de fotos de flores en el jardín y entonces, básicamente, ordenarlas en un sistema informático que pareciera que había un robot real cuando no lo había. Y cuanto más pensaba en esto, no se me ocurría en una buena respuesta para que él pudiese distinguir la diferencia. Fue justo cuando me ofrecieron una posición aquí, en Berkeley. Cuando llegué, busqué a Hubert Dreyfus, profesor de filosofía de renombre mundial. Y hablé con él de esto, y me dijo: este es uno de los problemas más antiguos y más fundamentales de la filosofía. Nos remonta a los escépticos, y de ahí a Descartes. Es un problema epistemológico, el estudio de cómo sabemos cuando algo es verdad. Así comenzamos a trabajar juntos y acuñamos un nuevo término, telepistemología, el estudio del conocimiento a la distancia. Invitamos a artistas, ingenieros y filósofos destacados para escribir ensayos sobre esto y los resultados están compilados en este libro de la MIT Press. Entonces, gracias a este estudiante que cuestionó aquello que los demás supusieron que era verdad, este proyecto me enseñó una lección importante sobre la vida, y es que siempre hay que cuestionar las suposiciones. Ahora les contaré el segundo proyecto surgido en Telejardín.
Conforme operaba, con mis alumnos estuvimos muy interesados en la interacción de la gente entre sí y en lo que estaban haciendo con el jardín. Así comenzamos a pensar, ¿y si el robot pudiera dejar el jardín e ir a algún otro ambiente? ¿Y si pudiera ir a una cena a la Casa Blanca? Por esta razón nos estábamos interesando más en el diseño de sistemas y en la interfaz del usuario que en el hardware. Decidimos, en vez de tener un robot para reemplazar al humano para ir a la cena, tendríamos un humano para reemplazar al robot. Lo llamamos teleactor. Conseguimos un humano, alguien que fuera muy cordial y sociable, equipada con un casco con varios equipos, cámaras y micrófonos, y luego una mochila con una conexión a internet inalámbrica. Y la idea fue que ella podía ir a un ambiente remoto interesante y entonces, a través de la internet, la gente podía vivir lo experimentado por ella y ver lo visto por ella. Pero entonces, incluso más importante, podían participar, interactuando el uno con el otro, llegando ideas sobre lo siguiente que ella debía hacer, a dónde debía ir y transmitírselo al teleactor. Tuvimos la oportunidad de llevar al teleactor a la premiación de los Webby Awards en San Francisco. Ese año el anfitrión fue Sam Donaldson. Justamente antes de levantarse la cortina tuve alrededor de 30 segundos para explicarle al señor Donaldson qué haríamos. Le dije, el teleactor lo va a acompañar a usted en el escenario. Esto es un nuevo proyecto experimental. La gente en sus pantallas lo estará observando. Y ella está equipada de cámaras, micrófonos, un audífono en su oído. Y la gente desde la red le da recomendaciones sobre lo siguiente a hacer. Y él dijo, espera un segundo, eso es lo que yo hago. Por lo tanto, le encantó el concepto. Cuando el teleactor entró al escenario, ella caminó directo a él y le dio un gran beso justo en los labios. Estábamos totalmente sorprendidos. No teníamos idea de lo que sucedería. Él estuvo genial. Pero esa noche, mientras empacábamos, pregunté a la teleactriz cómo decidieron los teledirectores que le diera un beso a Sam Donaldson. Ella dijo, no lo decidieron. Ella cuenta que cuando caminaba sobre el escenario, los teledirectores estaban aún tratando de llegar a un acuerdo sobre qué hacer, e hizo lo que sintió más natural. Así, el éxito del teleactor aquella noche fue debido al hecho de que ella fue una maravillosa actriz. Ella supo cuándo confiar en sus instintos, y por lo tanto el proyecto me enseñó otra lección sobre la vida, que es, ante la duda, improvisa. Bueno, el tercer proyecto surgió de mi experiencia cuando mi padre estuvo en el hospital sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia, relacionado con otro tratamiento llamado braquiterapia, en el que se colocan semillas pequeñas radioactivas en el cuerpo para tratar tumores cancerosos. Y la forma de hacerlo, como pueden ver aquí, los cirujanos insertan agujas en el cuerpo para liberar las semillas. Todas esas semillas en paralelo. Así es muy común penetrar los órganos sensibles a las agujas. Y como resultado, las agujas causan daños a estos órganos y este daño produce traumas y efectos secundarios. Así, mis estudiantes y yo nos preguntamos, ¿qué tal si pudiéramos modificar el sistema para que las agujas pudieran llegar en diferentes ángulos? Simulamos esto y desarrollamos algunos algoritmos de optimización. Lo simulamos y pudimos demostrar que seríamos capaces de evitar los órganos delicados y aún así lograr la cobertura de los tumores con radiación. Y ahora estamos trabajando con médicos de la Universidad de California en San Francisco e ingenieros de Johns Hopkins. Y construimos un robot que tiene un número en un diseño especializado con diferentes articulaciones que permite que las agujas se acerquen en una variedad infinita de ángulos. Y como pueden ver aquí, puede evitar órganos delicados y aún así alcanzar los objetivos pretendidos por ellas. Entonces, al cuestionar la suposición de que todas las agujas tienen que ser paralelas, este proyecto me enseñó la lección muy importante.
Cuando tu camino está bloqueado, pivota. Y el último proyecto tiene relación con la cirugía robótica. Y este es algo que nació a partir del sistema llamado robot quirúrgico Da Vinci. Es un dispositivo que está disponible comercialmente. Lo usan unos 2.000 hospitales en el mundo, y la idea es permitirle a los cirujanos operar cómodamente en su propio marco de coordenadas y muchas de las tareas menores en cirugía. Son muy rutinarias y tediosas. Y actualmente todas estas son realizadas bajo el específico e inmediato control del cirujano, causando fatiga al cirujano con el tiempo. Y nos habíamos preguntado, ¿y si pudiéramos programar al robot para realizar algunas de estas tareas menores? Y de este modo liberar a los cirujanos para que se concentren en las partes más complicadas de la cirugía. ¿Y si pudiéramos programar al robot para realizar algunas de estas tareas menores? Y de este modo liberar a los cirujanos para que se concentren en las partes más complicadas de la cirugía. Es difícil programar un robot para hacer actividades delicadas como esta, pero resulta que mi colega, Peter Abel, que ha desarrollado aquí en Berkeley una de las nuevas técnicas para enseñar a los robots con ejemplos. De esta forma ha conseguido robots que vuelan helicópteros, que hacen acrobacias increíbles, interesantes y bellas con solo observar cómo pilotean expertos humanos. Así conseguimos uno de estos robots. Comenzamos a trabajar con Peter y sus estudiantes y les pedimos a un cirujano que les realice una tarea. El cirujano realiza la tarea y nosotros registramos los movimientos del robot. Aquí tenemos un ejemplo. Usaré un 8 como figura. Así se ven las trayectorias del robot. Esos 3 ejemplos. Bueno, son mucho mejores que los que un novato como yo podría hacer, pero aún son erráticos e imprecisos. Así registramos todos estos ejemplos, los datos, y luego seguimos una secuencia de pasos. Primero usamos una técnica llamada deformación temporal dinámica de reconocimiento de voz, y esto nos permitió alinear temporalmente todos los ejemplos. Y entonces aplicamos un filtro de Kalman, una técnica de teoría de control que nos permite analizar estadísticamente todos los ruidos y extraer la trayectoria deseada subyacente. Lo que hicimos fue tomar estos ejemplos humanos, ruidosas e imperfectas, y de ellas extrajimos una trayectoria inferida de la tarea y la secuencia de control para el robot. Luego ejecutamos esto en el robot, observamos qué ocurre, ajustamos los controles usando una secuencia de técnicas llamada aprendizaje iterativo. Incrementamos la velocidad un poco. Observamos los resultados, ajustamos los controles de nuevo y observamos lo ocurrido. Y hacemos esto en varias rondas, y este es el resultado. Esta es la trayectoria interferida de la tarea, y aquí tenemos al robot moviéndose a la velocidad del humano. Aquí es 4 veces la velocidad del humano, aquí es 7 veces. Y aquí está el robot operando a 10 veces la velocidad del humano. Así pudimos lograr que un robot realice tareas delicadas, como una tarea quirúrgica menor, a 10 veces la velocidad de un humano. Así, este proyecto también, gracias a la práctica y el aprendizaje que conllevó, hacer algo una y otra vez, este proyecto también deja una lección, y es que si quieren hacer algo bien, no hay sustituto a la práctica, práctica y práctica. Estas son las 4 lecciones que he aprendido de los robots a través de los años. Y la robótica, el campo de la robótica ha mejorado mucho con el tiempo. Hoy en día, los alumnos de secundaria pueden construir robots como el robot industrial que mi papá y yo tratamos de construir. Y ahora tengo una hija llamada Odessa. Tiene 8 años de edad y también le gustan los robots. Quizá lo llevamos en la sangre. ¿Cómo deseo que hubiese podido conocer a papá? Y ahora yo debo enseñarle cómo funcionan las cosas. Construimos proyectos juntos y me pregunto, ¿qué clase de lecciones aprenderá de ellos? Los robots son las más humanas de nuestras máquinas. Ellos no pueden resolver todos los problemas del mundo, pero pienso que tienen algo importante para enseñarnos. Los invito a pensar en las innovaciones que les interesen
en las máquinas que desean y piensen en qué podrían decirles, porque tengo la corazonada de que muchas de nuestras innovaciones tecnológicas, los instrumentos soñados por nosotros, pueden inspirarnos a ser mejores humanos. Gracias. ¿En qué ámbito puede aportar la robótica? Yo creo que en casi todos los aspectos de la investigación principalmente, la robótica va a estar trabajando en lo que es automatización de procesos y demás. Muchas veces se mal piensa el hecho de que ahora las fábricas están todas con robots y están echando gente. Es un hecho, por ejemplo, de que muchos procesos que antes se hacían de manera manual, ahora se hacen de manera automatizada, de manera más eficiente, sin accidentes y demás. Pero el objetivo al que yo creo en una cuestión idealista es que todas esas tareas repetitivas se puedan hacer con máquinas, mitigando el riesgo de accidentes humanos, aumentando la productividad y demás, y que todas esas personas se puedan dedicar a tareas más intelectuales. Entonces, tratar de ir erradicando lo que sería el trabajo pesado, los trabajos duros, ya que lo pueden hacer las máquinas, y que las personas se dediquen a lo que son las tareas más intelectuales. Esa sería una visión bastante idealista del futuro de la robótica, inclusive lo que es la asistencia en todo lo que es investigación del espacio, investigación del fondo submarino. Que la persona sea más confortable, es lo que se busca en toda tecnología, es confortar a la persona. Sí se puede ayudar, bueno, hay drones, hay de todo, hay aparatos, robots que operan, como el Da Vinci, que para mí es lo más fantástico que hay. No lo he visto en vivo, pero bueno, he escuchado. He estado con una profesora, Patricia, que ahora está con la parte, está en IBM, con HAR, y ella nos mostró cómo trabaja, cómo opera una persona, que lo puede comandar, uno puede operar en Argentina y el doctor está en Francia. Y la precisión que tiene ese robot y las microoperaciones son espectaculares. Tiene una precisión quirúrgica terriblemente muy alta, que pueden acceder a lugares donde la mano de un cirujano, por bueno que sea, no puede llegar, o los procesos son menos invasivos, un cirujano puede operar a distancia. Hay varias cuestiones en lo que es la salud, principalmente también el tema de ayudar a personas con diferentes problemas, discapacidades. Hay muchísimos aspectos de la robótica donde pueden mejorar el día a día de las personas.